Buenos días nuevamente y bienvenidos a otra clase de química. En este caso vamos a ver, ¿sí? Vamos a entrar a la unidad 6, ¿sí? La clase pasada terminamos la unidad 5, en la que entró soluciones, cinética química y equilibrio químico. Y ahora vamos a ver ácidos, bases, oxidación y reducción, y vamos a ver lo que es equilibrio iónico también. El tema de hoy lo pueden encontrar, complementar con la información que está en el libro, en el capítulo 16. Bien, vamos a ver qué es ácidos, bases y equilibrio iónico y concepto de pH. Quizás por ahí es un poquito largo esto, por eso le vamos a dedicar 2 clases entre teoría y práctica. Ya en su momento, cuando hablamos de nomenclatura, hablamos un poco, definimos en cierta medida que era un ácido y una base. Existen diferentes formas de definir ácidos y bases dependiendo de las distintas teorías. Entonces vamos a detallar cuáles son cada una de ellas. En este caso tenemos la teoría de Arrhenius, en la cual él propuso que ácido es toda sustancia que en solución acuosa es capaz de ceder protones. Un ejemplo es el ácido clorhídrico. En solución acuosa se disocia en hidrógenos y cloruros, en cationes hidrógeno y cloro. Mientras que base es lo contrario, toda sustancia que en solución acuosa es capaz de ceder aniones oxidrilos. Una base simple, común, es el hidróxido de sodio. Sodio más OH. Por otro lado, durante mucho tiempo se creyó que el ion hidrógeno o protón, que lo llamamos H+, el hidrógeno que perdió un electrón, podía existir en estado libre, ¿sí? Pero después de muchos estudios se determinó que no, que se combina con el agua para formar un ion complejo que se llama hidrógeno. Esta es la disociación del agua. Entonces, donde el hidrógeno o catión hidrógeno se combina con el agua para formar el catión hidrógeno. Esa sería la estructura de Lewis. Otra de las teorías, en 1923 propusieron otra teoría con otra visión respecto del papel del agua. Y esta es la teoría de Bronsted y Lowry, porque fue quienes James Nicholas Bronsted y Thomas Martin Lowry quienes la desarrollaron. Entonces plantea que ácido es toda sustancia capaz de ceder protones. Entonces el cloruro de hidrógeno cedió un protón que lo captó el agua. Y base es toda sustancia capaz de recibir protones. Entonces en este caso el amoníaco NH3 capta un protón y se transforma en NH4+. Entonces esa es la teoría de Bronsted-Lowry. Y podemos resumirla como un ácido es un donador de protones y una base es un aceptor de protones. En detalle, si analizamos en detalle este caso, el ácido clorhídrico más agua para dar hidrógeno más cloruro. El ácido clorhídrico es el ácido, mientras que el cloruro es la base de ese ácido. Y por otro lado, el agua actúa como ácido, porque cede, capta el protón, y el H3O más como base. Entonces podemos decir que todo ácido por transferencia de protones se transforma en una base, y esa base se dice que es conjugada con respecto al ácido. Entonces hablamos de pares conjugados ácido-base, aquellos formados por moléculas iones que pueden transformarse uno en otro por ganancia o pérdida de protones. Con respecto al agua pasa un caso que no ocurre con la mayoría de las especies. El agua se disocia para dar hidrógenos y OH. Esa es la ionización del agua y se liberan protones. Por otro lado, el agua, ¿qué pasa? Si aceptaba un catión hidrógeno, podía formar un catión hidrógeno, que es esto que ocurre acá. Si uno plantea, ¿sí?, suma las dos reacciones, me da que dos moléculas de agua me dan un hidrógeno más un oxidrilo. Y acá tenemos, una de las moléculas se comporta como ácido y la otra como base.
Entonces decimos que el agua tiene un comportamiento dual. Al ser un protón se comporta como un ácido y al aceptarlo como una base. Además del agua, existen otras sustancias que pueden tener este carácter, ¿sí?, de actuar como ácido o como base dependiendo de las circunstancias. En su momento, cuando vimos soluciones, hablamos algo de electrolitos fuertes y débiles, y acá lo vamos a retomar. Entonces, los ácidos y bases que en solución acuosa pueden estar parcialmente o totalmente disociados. En primer caso, en la solución habrá una mezcla de iones y moléculas no disociadas. Entonces, los electrolitos fuertes, y esto tiene que ver con el grado de disociación, que llamamos alfa, y es el número de moléculas disociadas dividido el número total de moléculas. Y alfa puede tomar los valores entre 0 y 1. Si el electrolito es fuerte, posee un valor de alfa cercano a 1. Es decir, que el número de moléculas disociadas es mucho mayor que el número total de moléculas. Grado de disociación alfa cercano a 1, que indica que se disoció totalmente. Mientras que si es un electrolito débil, posee un valor de alfa cercano a 0, o grado de disociación menor al 5%. Entonces, los electrolitos fuertes se disocian totalmente y los electrolitos débiles se disocian parcialmente. Algunos ejemplos de electrolito fuerte: ácido clorhídrico, ácido nítrico, hidróxido de sodio, cloruro de sodio. Electrolitos débiles: ácido acético, amoníaco, agua. Y otras sustancias dijimos no electrolitos. ¿Por qué? Porque no se disociaban en solución acuosa. Por ejemplo, metanol, etanol, glucosa, etc. En su momento, en las clases anteriores vimos equilibrio químico. Con respecto a las reacciones iones, vamos a tener un equilibrio iónico, donde participan ácidos y bases. En este caso tenemos la disociación del ácido clorhídrico, hidrógeno más cloro. Y estas son tres formas de representarlo. La segunda indica que la reacción en sentido contrario es muy pequeña. Por lo tanto, como vimos en la página anterior, el ácido clorhídrico es un electrolito fuerte. Entonces, todos los electrolitos fuertes los representamos con una única flecha. Como dice acá, la flecha única indica el alto grado de disociación y en sentido contrario no se considera. Por lo tanto, en estos casos no hay volvemos para atrás, no hay un estado de equilibrio, ¿sí? Como les había mencionado anteriormente, los principios de equilibrio químico que vimos en las clases anteriores también pueden ser aplicados para electrolitos débiles, que van a ser aquellos que están en equilibrio, porque los fuertes no alcanzan el equilibrio, ya que se disocian totalmente. En este caso, el fluorohidrógeno o ácido fluorhídrico es un ácido débil. Se disocia en hidrógeno, en cationes de hidrógeno y fluoruros. Entonces uno puede plantear la constante de equilibrio, recordando hacer la concentración de los productos dividido el producto de las concentraciones de los productos dividido el producto de las concentraciones de los reactivos. Planteamos, y en este caso la constante de equilibrio va a tener Ka, un subíndice A, de constante ácido. Y eso vale 6,8 por 10 a la menos 4. Recordando, la constante de equilibrio no tenía unidades. En el caso de que uno vea KB, va a ser la constante de disociación de las bases. Con respecto al agua, se ha comprobado experimentalmente que el agua se ioniza muy poco, es decir, una molécula cada 10 millones. Por lo tanto, hay un equilibrio. Uno plantea la constante de equilibrio y obtiene esa expresión. Entonces, si el agua se disocia muy poco, se puede considerar constante su concentración. Entonces, recordando, las concentraciones de los líquidos puros no las ponemos. Entonces me queda de esta manera la expresión de la constante de equilibrio, me queda el producto de la concentración
de los hidrógenos por la de oxidrilos. Y esto en el primer miembro, ahora K, esa K se denomina KW, W de water, que es el producto iónico del agua. Como les KW es igual a la concentración de protones por la de oxidrilos. Esta constante a 25 grados tiene un valor de 10 a la menos 14 mol cuadrados litro cuadrado. En este caso, verá que tiene unas unidades. Esas unidades están relacionadas para indicar que la concentración de protones y oxidrilos es en moles por litro. Considerando que los hidrógenos y los oxidrilos provienen de la disociación del agua, va a haber igual número de tanto de cationes hidrógenos como de oxidrilos. Por lo tanto, la concentración de cada uno de ellos va a ser 1 por 10 a la menos 7. Eso va a ocurrir siempre ¿en dónde? En un medio neutro. Vamos a ver que no todos los medios son neutros. Si agregamos un ácido al agua, va a aumentar la concentración de protones por encima del valor 10 a la menos 7. Por lo tanto, como el producto iónico del agua permanece constante, va a disminuir ¿qué? La concentración de oxidrilos. En una solución así nos va a quedar que la concentración de hidrógeno es mayor a 10 a la menos 7 y la de oxidrilos menor a 10 a la menos 7. Por otra parte, si hacemos el caso inverso, si al agua le agregamos un hidróxido, la concentración de oxidrilos aumenta y la de hidrógenos disminuye. Entonces, en una solución básica vamos a tener que la concentración de protones es menor a 10 a la menos 7 y la de oxidrilos mayor a 10 a la menos 7. Y acá es donde empezamos a hablar del concepto de pH. El pH de un medio es un número n que resulta de expresar la concentración de hidrógenos como 10 a la n. Si el pH es menor a 7, el medio es ácido. Si el pH es igual a 7 es neutro y si el pH es mayor a 7 es básico o alcalino. Matemáticamente, el pH no es otra cosa que el menos logaritmo de la concentración de protones. Esa concentración de protones siempre tiene que estar expresada en unidades de molaridad, que eran mol sobre litro. La escala de pH va de 0 a 14, cuando menor es el pH, mayor es la acidez del medio, y menor alcalinidad y viceversa. Cuando más alcalino, mayor es el pH. ¿Sí? Y acá tenemos una escala. De 0 a 7 es ácido, 7 es neutro, y de 7 a 14 es básico. Otra forma de mirar la escala, y en este caso ya ven, el pH les da la concentración de protones de oxidrilos y también otra cosa que es el pOH. Y acá les da también algunos ejemplos para cada uno de los tipos de pH. Recién vimos que el pH era el menos logaritmo de la concentración de los protones. Existen otras escalas P. En general, para un número X, el px, en vez de pH, px es el menos logaritmo de X. Por ejemplo, el pKW es igual al menos logaritmo de la KW. Si recordamos que la KW era la constante del agua, que era igual a los productos de los cationes hidróneos por los oxidrilos, y uno puede plantear que el pKW es igual al menos logaritmo de la concentración de protones por la de oxidrilos igual a 14. Si uno aplica matemática, llega a esta expresión y se deduce que el pH más el pOH es igual a 14. Esto va a ser muy importante cuando tengamos que realizar cálculos de pH y pOH y determinar, en función de la concentración del ácido o la base que tengamos, cuál es el pH de esa solución. Y ahora vamos a pasar a ver unos ejercicios. Bien, para que sea un poco más entretenida la clase, vamos a hacer un ejercicio y vamos a calcular un pH. En el caso del ácido clorhídrico. Calcular el pH de una solución de ácido clorhídrico 0,025 molar. Lo primero que tenemos que preguntarnos ¿es un ácido fuerte o débil? El ácido clorhídrico se disocia totalmente, es un ácido
fuerte. Entonces yo sé que si es un ácido fuerte, se disocia totalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? La misma concentración que tengo de ácido la voy a tener de protones y de cloruro. Conociendo esto ya tengo la concentración de protones. Entonces, tengo que plantear la fórmula de pH, que era menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces, pH me va a quedar igual a menos logaritmo de 0,025 molar. Ponemos en la calculadora menos logaritmo 0,025 y obtenemos ese resultado. pH 1,6. Es pH ácido porque está entre 0 y 7. Ahora vamos a hacer lo mismo para una base o un hidróxido. De la misma manera, el hidróxido de sodio es una base fuerte o débil. Vimos que el hidróxido de sodio se disociaba totalmente. Entonces nos va a quedar lo mismo. La misma concentración que tengo de hidróxido la voy a tener de sodio y de oxidrilos. Pero en este caso tengo la concentración de oxidrilos. Primero debo calcular el pOH. Según vimos en la fórmula atrás, el 14 era igual al pH más el pOH. Si yo calculo el pH y le resto a 14, obtengo el pH. Entonces para el pH va a ser menos logaritmo de la concentración de oxidrio. ¿Concentración de oxidrio la tengo? Sí, 0,01 molar. Entonces me va a quedar P, acá sería pOH, ya lo vamos a editar. pOH va a ser igual al menos logaritmo de 0,01 molar. pOH me queda igual a 3. Sabiendo que pH más pOH igual a 14, tengo que 14 menos pOH me da el pH. 14 menos 3 me queda 11. Entonces el pH es 11. Está en el rango de 7 a 14, entonces es un pH alcalino. Bien, ahora ¿qué pasa con los ácidos o las bases débiles? También podemos calcular el pH, pero para eso tenemos que hacer consideración. Teniendo en cuenta que esto no se disocia totalmente y por ende sus reacciones forman un equilibrio. Entonces estas reacciones van a estar gobernadas por una constante de equilibrio. La Ka si es un ácido o la Kb si es una base. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos HA que es un ácido cualquiera. Más agua me da hidrógeno más el anión. Planteo la constante ácida y me va a quedar productos sobre reactivos. Y ahora vamos a ver qué pasa con las concentraciones. Inicialmente, ¿sí? para una concentración 0,1 molar. De HA, del ácido, voy a tener 0,1. Pero de hidrógeno y de A voy a tener 0. ¿Por qué? Porque es el momento inicial. Cuando hay un cambio, ese cambio va a ser menos X, en el caso del ácido. ¿Por qué? Porque parte se disoció. Y va a ser X y X en H y A. Mientras que en el equilibrio, cuando se alcanza el equilibrio, la concentración del ácido va a ser 0,1 menos X y X en el caso del hidrógeno y del anión, porque es lo que se me disoció. Y uno puede plantear el equilibrio y reemplazar por estas concentraciones, por la molaridad en el equilibrio. Me va a quedar que Ka va a ser igual. La concentración de hidrógeno es X, la de el anión es X, dividido 0,1 menos X. X por X, X cuadrado, dividido 0,1 menos X. Pero esa X es un valor muy pequeño, por tratarse de un ácido débil. Entonces suponemos que la constante ácida es mucho mayor que X. Entonces esa X es un valor por 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. Es decir, un número muy pequeño. A 0,1 restarle 1 por 10 a la menos 5 es lo mismo que 0,1. Entonces nos va a quedar X cuadrado dividido 0,1. Y ahora vamos a hacer un ejercicio numérico para que ustedes puedan ver. Calcular el pH de una solución de ácido acético nos da la constante ácida 1,5 por 10 a la menos 5, que tiene una concentración inicial 0,1 molar. Entonces, primero hay que plantear la reacción. Es un ácido débil, por lo tanto se disocia parcialmente, y planteamos su reacción, que constituye un equilibrio. Planteamos la constante ácida. Antes de plantear la constante, analizamos qué pasa. Lo mismo que pasaba. Inicialmente 0,1, 0 para el acetato y 0 para el hidrógeno. El cambio es de menos X, X y X. Y la molaridad de equilibrio es 0,1 menos X, X y X.
Entonces con esos datos uno podemos plantear la constante de equilibrio y reemplazar para poder hallar el valor de X, que va a coincidir con la concentración de los protones. Una vez hallado eso, podemos calcular directamente el pH. Bien, entonces considerando que tratamos de un ácido débil, la K es mucho mayor que X, por lo tanto ese X es despreciable. Planteamos la constante de equilibrio y lo que hacemos, reemplazamos por los valores de la tabla. Si uno reemplaza, me va a quedar X por X dividido 0,1 menos X. Dijimos que esa X es especial, entonces va a ser 0,1 abajo. Despejamos X, que es igual a la concentración de protones, que es el valor que a uno nos interesa para poder calcular el pH. Bien, entonces nos queda x cuadrado igual a k por 0,1. X cuadrado va a ser igual, si despejamos x, nos queda que x elevado a la potencia pasa como raíz. Va a ser la raíz cuadrada de 1,75. Ya reemplacé el valor de k, 1,75 por 10 a la menos 5, por 0,1. Y ahí hacemos el cálculo y x nos queda igual 1,32 por 10 a la menos 3. X, recordando, igual a la concentración de protones, por lo tanto ya puedo calcular la concentración, X es igual a la concentración de protones y por lo tanto ya puedo calcular el pH de esa solución. Menos logaritmo de la concentración de protones, entonces va a quedar menos logaritmo de 1,32 por 10 a la menos 3 y el pH es 2,88. Ven, a diferencia de un ácido fuerte, que teníamos el clorhídrico, que hemos hecho el cálculo para una concentración, claro, una menor concentración, esta es una base, para el caso del ácido, una concentración mucho menor me da un pH mucho más chico. Eso me indica ya que es un ácido fuerte. En cambio acá tenemos 0,1 molar, dos órdenes de magnitud mayores, y obtenemos un pH un poco más elevado. A medida que la concentración es menor, se va a hacer del ácido débil el pH va siendo más cercano a 7. Ahora vamos a ver lo que son soluciones amortiguadoras o buffer. Quizá este término lo han escuchado, se usa mucho por ahí en biología, y las podemos definir como aquella solución compuesta por una mezcla de un ácido débil con su base conjugada. Y la principal característica de estas soluciones es que mantiene estable el pH de una disolución ante el agregado de cierta cantidad de ácido o base fuerte. Son soluciones que me mantienen el pH estable. Y en el organismo hay muchos de estos buffers, ¿sí? Porque muchos de los procesos que se llevan a cabo en el organismo, en la célula, son pH dependientes. Es decir, si se modifica el pH, esos procesos no se llevan a cabo. Y como les mencionaba, son fundamentales para el correcto desarrollo de reacciones químicas y bioquímicas que tienen lugar en los seres vivos, como a nivel, y también lo debemos usar en muchos casos a nivel experimental en el laboratorio, cuando queremos hacer que una cierta reacción se lleve a cabo en un pH controlado. Acá vemos el agua tiene pH 7, si yo le agrego un ácido se eleva el pH y si le agrego si le agrego un ácido el pH disminuye y si agrego oxidrilos el pH aumenta. En cambio yo tengo un buffer de pH 7 y le agrego ácido clorhídrico, ven, el pH cambia muy poquito, 6,9, mientras que si le agrego una base sube apenas 7,1. De esta manera funcionan los buffers, mantienen estable el pH. En este caso el ejemplo es una solución tampón, se llama tampón o buffer, o solución amortiguadora de ácido acético, que mantendrá el pH alrededor de 4,6. Y acá vemos, ¿sí?, cómo lo hace. Y ahí ven, están los pHs, el agregado, ¿sí?, y los valores de pH finales. Si bien las variaciones son muy pequeñas, tanto para un ácido como para una base. Ahora vamos a ver reacciones de ácido-base, neutralización e hidrólisis. En el contexto de la teoría de Arrhenius, neutralización es la reacción entre un ácido y una base, en la que se combinan los cationes de un ácido y los aniones del oxidrilo para formar una sal y agua. Esta es la
típica reacción de neutralización. Matemáticamente, bueno, el pH es el menor logaritmo de la concentración de protones. Cuando menor es el pH, mayor es la acidez del medio y menor su alcalinidad y viceversa. ¿Sí? Esto es para que recordemos. En el contexto de la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido más una base me da... Perdón, el ácido B representa la base, BH representa el ácido conjugado y A representa la base conjugada de AH. Para en este caso, un ácido débil más una base débil me da acetato más NH4. En este caso, esta reacción no implica la formación de moléculas de agua, ¿sí? Porque estamos hablando de otra teoría. Y ahora ¿sí? Se forman solamente iones. Acetato sería la sal, acetato de amonio. Ahora vamos a ver lo que es un indicador ácido-base. Es una ácido-base débil cuya forma disociada tiene diferente color que la forma sin disociar. Esto es lo que le mencionamos en la videoconferencia que hicimos el viernes, donde Eli les mostraba una titulación. Tiene un color ácido y un color básico. Es decir, cambian de color frente a cambios de pH. Un ejemplo, ¿sí? Podría ser el rojo fenol, que puede tener color rojo, amarillo y volver a rojo, dependiendo del pH que uno esté trabajando. Existen un montón de indicadores y uno los puede utilizar dependiendo del cambio de viraje. Si está entre pH 0 y 2, bueno, puede usar violeta de metilo, que cambia de amarillo a violeta. O, por ejemplo, fenoftaleína, que es incoloro a rosa. Dependiendo el punto en el pH que esté utilizando, es el indicador que va a elegir. Con respecto a la titulación, es una técnica volumétrica en donde se determina la concentración de un analito a partir del volumen de una solución de reactivo en la cual uno conoce la concentración. Este es el ejemplo que le mostraba Eli, que ustedes van a hacer en el laboratorio. Primero lo vamos a practicar en forma virtual a través de la aplicación y luego cuando vayamos al laboratorio, por ni bien arranque el segundo cuatrimestre, lo vamos a realizar ustedes. En este caso, la titulación ácido-base se determina la concentración del ácido o ácido fuerte utilizando una base o ácido fuerte en la cual concentración conocida. ¿Y cómo conocemos la concentración? Porque nosotros la preparamos en el laboratorio en función de los cálculos que uno puede hacer conociendo las concentraciones y la cantidad de reactivo que tiene que pesar y diluir. Bien, como les mencioné hace un momento cuando vimos soluciones, es importante que sepa manejar muy bien los cálculos de concentración por este motivo, porque si le erra acá y prepara una concentración en forma errónea, va a determinar mal la concentración de ese reactivo que está titulado. Se basa en una reacción de neutralización. Esta es una curva donde lo que se hace es, se va midiendo a medida que uno va agregando volumen de la solución titulante, de la concentración conocida. Hasta un momento que uno se hace paralelo, y esto es donde está el punto de equivalencia, uno lo puede calcular, y acá usamos algún indicador. Y cuando se cambia de color ese indicador, se determina el punto final de la titulación. Y este es el procedimiento. Lo que tenemos abajo lo que tenemos arriba es la bureta, donde tiene una llave, tipo una canillita, que uno va abriendo y dependiendo de cuán abierta esté, es la cantidad de líquido que va cayendo. En el air measure tenemos la solución de la cual queremos determinar la concentración con el indicador, que es la solución a titular. Y en la bureta tenemos la solución de concentración conocida, o sea, para titular el analito. En este caso, lo que estoy titulando, me doy cuenta que es un hidróxido. ¿Por qué? Porque el pH inicial es básico. Entonces estoy titulando un hidróxido con un ácido. Entonces va a disminuir,
va a llegar a 7 y después va a cambiar. Entonces podemos usar alguno de estos indicadores. Rojo de propilo, púrpura de bromocresol, heliantina, dependiendo del rango que estemos. Dependiendo del rango que uno use, va a cometer mayor o menor error. Punto de equivalencia es el punto en el cual las cantidades de ácido y base se encuentran en cantidades estequiométricas. El punto de equivalencia uno lo puede calcular. Si sabemos, pusimos tanto volumen, vamos a tener tantos moles de hidróxido. Entonces yo necesito, para neutralizarlo, tantos moles de ácido. Y uno puede calcularlo y puede determinar el volumen. Mientras que lo que realmente ocurre es el punto final, cuando uno da por finalizada la titulación. Y se detecta mediante algún cambio cercano en la cercanía del punto de equivalencia. Por ejemplo, el cambio de color del indicador, salto de pH, que uno lo mide por un electrado, la aparición de un precipitado, etc. Y en este caso, el punto final tiene que ser lo más cercano al punto de equivalencia para que se cometa el menor error posible. Cuando hagamos las experiencias, vamos a calcular el error. Vamos a hacerlo 2 o 3 veces y vamos a determinar el error porcentual de la determinación. En este caso tenemos un ácido fuerte con una base. ¿Por qué sé que es un ácido fuerte? ¿Por qué? Porque arranca en valores muy bajos, de 1. Fíjense, cuando era un hidróxido, una base, arrancaba en pH alcalino, mayores a 7. Este es un ácido fuerte con una base fuerte, el pH de salto está en el 7, punto de equivalencia. ¿Por qué? Porque es el pH neutro. Y es una de las titulaciones que vamos a hacer en el laboratorio. Y acá termina todo. ¿Sí? Quizá un poco extenso, por eso le vamos a dedicar 2 clases. Entonces vimos, haciendo un repaso de todo lo que vimos. Definimos ácidos y bases según la teoría de Arrhenius y Bronsted-Lowry. Vimos cuándo eran electrolitos fuertes y débiles. Vimos el caso del agua, puntualmente vimos el caso del agua, que podía actuar como una sustancia que se comporta como ácido base. Vimos electrolitos fuertes o débiles. Aplicamos lo que habíamos visto de equilibrio químico al equilibrio iónico. Planteamos las constantes ácidas para los ácidos débiles y lo mismo para las constantes básicas para las bases débiles. Vimos cómo era el pH. Hicimos un cálculo para un ácido fuerte o para un hidróxido fuerte. Y lo mismo para una base débil. Un ácido débil. Y después ya vimos aplicado esto principalmente al laboratorio. En las reacciones de neutralización, que hasta paso a paso como hicimos para determinar el pH del ácido débil. Vimos lo que era una solución amortiguadora o un buffer. Y después ya nos fuimos a reacciones ácido-base, neutralización hidrólisis, y vimos lo que era también la titulación. La escala de pHs, la titulación y lo que ustedes vamos a hacer en el laboratorio. Nos vemos mañana en otra clase. Saludos, chao chao.